Hola, acompáñeme. Amado Padre, eh, agradecemos tu bondad, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia nos concedes comenzar este lunes meditando en tu hermosa palabra. Señor, te rogamos nos bendigas a lo largo de la semana para que podamos seguir teniendo esta pequeña transmisión día con día, mi Dios. También en esta tarde queremos suplicarte por todas aquellas personas que están siendo infectadas por este virus del COVID, que tú los bendigas, amado Padre, que los fortalezcas. Fortalece sus cuerpos, Señor, para que puedan recuperarse. Así como también te rogamos por los médicos, que tú los fortalezcas, mi Señor, que les ayudes para que ellos puedan estar fortalecidos, para que ellos puedan estar bien en medio de todo este tiempo en el que parece ser muy complicado, donde pues hay que estar atendiendo a muchos, y como hemos visto las estadísticas, los propios médicos se están contagiando. Padre, fortalécelos, por favor, Señor, bendícelos. También, bendito Dios, te rogamos porque seas con nuestra hermana Lidia Asato allá en el hospital, Señor, que ella pueda seguir recuperándose de este mal que le aqueja. Te rogamos también por toda la familia Malváez, que tú los bendigas, Señor. Permite que esta pequeña gripa que tienen en sus cuerpos haya ya minorado mucho, que mi hermano Moy esté bien. También, Señor, te rogamos por todos aquellos que están resguardándose en confinamiento, que tú les des paz, Señor, que todos podamos estar experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amado Padre, gracias por tu hermosa palabra, porque la tenemos aquí en casa y podemos estar meditando en ella todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Es un enorme placer el poder verla, Señor, aunque en un panorama muy rápido, pero que nos sea de mucha edificación. Prepara los corazones de todos aquellos que hayan de escuchar, y también, Señor, úsame para que tu hermosa palabra pueda llegar hasta sus corazones, sus casas, en donde estén, Señor, tal vez en el trabajo, en el coche, desde donde nos puedan estar siguiendo. Úsame, por favor, Señor. Hoy entramos a estudiar el Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos, bendito Padre. Amén. Bueno, pues estamos ahora sí de lleno con esto del panorama de la Biblia. ¿Cómo estás, Dani Pichardo? Saludos igual por allá a tus hijitos, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Martita? Saludos a Martín allá en el taller. Salmita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Citli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Citlali Nápoles? Leonardo Mata, mi hermano, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Y mi tía Graciela Muro, ¿cómo está, tía? También el Señor Dios les siga bendiciendo. Bueno, pues el viernes terminamos de estudiar el Antiguo Testamento, con los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores del Antiguo Testamento, y hoy vamos a entrar en un tema del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento también lo vamos a tratar de estudiar en estos 27 libros, y vamos a primero a ver un punto importante que fue titulado Dios con nosotros, un extracto de los evangelios, tal vez un poco de las cartas, y al final de cuentas llegaremos al Apocalipsis, donde también, no se preocupe, va a ser solamente un panorama. ¿Cómo estás, Iris? Ya saben, perfecto, mi hermana, qué bueno, Liz, que ya les enseñaste quién es. Bueno, desde el principio hasta el final, la Biblia es una gran historia. Hay algunos, cuando comparten el Evangelio, que les recomiendan a veces leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan o algún otro libro. Yo quiero recomendarle que si usted va a leer la Biblia, se tome el tiempo para leerla
desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la forma correcta. Otra vez, ¿por qué razón? Porque la Biblia es una gran historia que tiene un principio y un fin. Es como si usted tratara de ver una película al final. ¿Le entendería? Si matan a alguien, usted diría, wow, ¿y por qué lo mataron? Ya se perdió toda la trama y ya no supo, ¿cierto? Para que usted pueda entender una película, no va a llegar a la mitad de la película. Porque también va a decir, ¿y de dónde salió este personaje? ¿Cierto? Para poder entender la película, usted tiene que verla desde el principio. Esa es la forma correcta. Que usted la pueda ver desde el principio. ¿Por qué razón? Para que usted pueda entender perfectamente bien toda la trama. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, la Biblia tiene un principio y un fin. Por eso es importante que la veamos con esa secuencia que el mismo canon nos permite tener. Sus palabras con autoridad son escritas o son autoría del mismo Dios creador del cielo y de la tierra. Su gran tema es la redención del mundo. Y esto lo hemos estado viendo desde el libro de Génesis, ¿se acuerda usted? A través de todo el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, libro tras libro, Dios reveló su propósito salvador para la humanidad. Expuso la necesidad del hombre de ser salvo de la maldición del pecado, ¿se acuerda? Y en su gracia trazó un plan con el cual rescataría al pecador. En su misericordia trazó un plan por medio del cual rescataría al Salvador. Dios reveló su propósito salvador para la humanidad. Lo reveló con claridad. Él ideó un canal por el cual Él prometió que enviaría un Redentor y selló su palabra con un pacto. Está sellada con un pacto. Él guió y guardó a Israel, su canal a través de los siglos hasta el cierre del Antiguo Testamento. Pero la historia, por supuesto, no termina allí. El drama continúa en el Nuevo Testamento, una crónica gloriosa de promesas cumplidas y oraciones contestadas de gente de Dios, gente con devoción a Dios. Además, el Nuevo Testamento es la gran exhibición de la gracia y el poder de Dios para completar su propósito de la cobertura, la compra de la redención del mundo. Ese es el propósito de Dios. 4 siglos separan al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. 4 siglos, los así llamados los 400 años de silencio. Así son generalmente llamados estos, los 400 años de silencio. 4 siglos separan al Antiguo del Nuevo Testamento, como ya lo acabo de mencionar. A menudo estos son llamados los años silenciosos, porque Dios no habló a través de sus profetas durante este tiempo. Aunque Dios no habló, se movió decisiva y soberanamente para tener listo el escenario del mundo para la llegada del Mesías prometido. Pero aquí cabe algo muy importante. ¿Qué pasó en estos 400 años? ¿Qué pasó? Hoy nosotros tenemos un canon bíblico. Este compendio de 66 libros de la Biblia, de donde se deriva la palabra biblioteca, un compendio de varios libros, son 66 libros en donde Dios, soberana, misericordiosa
y compasivamente revela al ser humano su voluntad, desde el principio hasta el fin. Esta Biblia, este compendio de 66 libros, tiene un orden canónico o tiene una regla establecida. La palabra canon significa regla. ¿Se acuerda que ya se lo expliqué al principio? Al principio de nuestro estudio, hace, creo, 30 clases. ¿Cuántas llevamos? ¿30? Llevamos como 30 lecciones con todo esto. Hace como 30 se lo expliqué. El canon, la norma, la medida, ¿cierto? Todos estos libros se apegan a algo en particular, a que Dios va a salvar al mundo por medio y o a través solamente de la gracia. Hay algunos libros que no se consideran inspirados por Dios. Son los libros llamados deuterocanónicos y o apócrifos. Estos libros también obviamente tienen nombres. Hay algunas Biblias que los tienen, como la Biblia, la Nácar Colunga, como la Biblia latinoamericana y muchas otras Biblias que contienen estos libros, especialmente los macabeos. Ahí quiero referirme en esta tarde. ¿Quiénes son estos macabeos? Bueno, de entrada, estos libros no son considerados inspirados por el contenido que tienen estos libros. No son considerados como inspirados por Dios. Están fuera del canon, están fuera de la norma establecida para saber que son inspirados. Pero estos libros de los macabeos, ¿quiénes son los macabeos? Por eso estoy haciendo énfasis en estos 400 años de silencio, en los cuales, obviamente, Dios no habló. Dios estuvo en silencio. No hubo profetas, no hubo anuncio, no hubo nada. Pero ¿qué pasó en estos 400 años? ¿Qué pasó? Los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento también suenan como la revuelta de los macabeos. Ah, qué interesante, ¿verdad? En este periodo surgen estos personajes. Un gran caos histórico de unos 400 años se extiende entre la conclusión del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Durante este tiempo, no hubo profeta o escritor inspirado entre los judíos. Dios estuvo en silencio, recuerde. Nuestro conocimiento de los acontecimientos durante estos siglos, de los cuales la Biblia guarda silencio, se deriva mayormente de los escritos del historiador judío Josefo, de los libros de la Apócrifa y de muchos escritores e historiadores griegos y romanos. ¿Sí? Los días más sobresalientes de la historia judía, entre Malaquías y el Evangelio de San Mateo, fueron días de los macabeos en su heroica lucha por la independencia. Oprimidos continuamente y víctimas de la masacre por cada invasor, el espíritu de revuelta finalmente inspiró a los judíos a luchar por su libertad. Al final llegó bajo la cruel persecución de un invasor tiránico llamado, usted lo conoce seguramente, lo escuchó en la escuela, Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes. Este tirano invadió a Jerusalén y mató atrozmente a 40,000 judíos, escuche eso, a 40,000 judíos en 3 días. Forzó su entrada al lugar santísimo y una vez allí colocó un altar idólatra, sacrificando una cerda, un animal inmundo considerado así en el Antiguo Testamento. Sacrifica ahí a una cerda como una ofrenda quemada. Este acto de profanación
fue predicho en las profecías del profeta Daniel. Que hombres armados se levantarían y profanarían el santuario y pondrían la abominación desoladora citada en Daniel en el capítulo 11, versículo 31. Vamos allá, por favor, solamente unos cuantos textos para apuntalar esto que estoy diciendo. Daniel capítulo 11, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Daniel capítulo 11, versículo 31 dice así: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Esto es lo que pasa con este tirano Antíoco Epifanes. Pero en Daniel 9:26, ahí atrás, en Daniel 9:26, aparece descrita la futura abominación, cuando el anticristo, de quien este hombre es un tipo, profanaría de nuevo el templo al final de los tiempos. Note entonces Daniel en el capítulo 9, versículo 26, cito, estos son datos importantísimos, y recuerde, estamos en la introducción para llegar al Nuevo Testamento, ya estamos en el intermedio. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Vaya, que esto es muy importante, que nosotros lo podamos ver con claridad y entender, ¿cierto? Aunque no estoy hablando expresamente de profecía, no le estoy explicando, solamente estoy citando algunos textos que nos dan mucha luz para poder entrar a nuestro Nuevo Testamento, ¿cierto? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Fue precisamente a este pasaje que el Señor se refirió cuando contestó la pregunta de los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida?, le preguntaron, ¿se acuerdan? Allá en Mateo, en el capítulo 24. Y él responde: cuando viereis la abominación del desolamiento, que fue dicha por Daniel, que estará en el lugar santo, porque habrá entonces grande aflicción, cual nunca fue desde el principio del mundo, ni será. Como lo vemos en Mateo. Aunque todavía no entramos, necesito apuntalar todavía muchas otras cosas. Vamos a Mateo, por favor. A Mateo en el capítulo 24. Versículos del 15 al 22. Y otra vez, amigo, hermano, familiar que usted nos visita. Otra vez, como lo he dicho anteriormente, la única intención de estar viendo este panorama de la Biblia son dos cosas, ¿se acuerda? Uno, ver la incansable misericordia de Dios. Y dos, ver cómo el hombre es hacer de continuo solamente el mal, solamente el mal, solamente el mal. Y eso es triste. Y cómo este panorama bíblico de muchas cosas que ya se vivieron anteriormente se parece mucho a lo que vivimos hoy en nuestros días. Y Dios sigue hablándonos y hablándonos y hablándonos. Hoy Dios no está callado. Hoy Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. ¿Sí? Note, Mateo capítulo 24, versículos del 15 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 15 en adelante. Dice así: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Hay que estar atentos.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Ya vio? Voy a seguir leyendo, les dije que hasta el 22, pero voy a seguir leyendo. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, está en el desierto, no vayáis, o mirad, está en las habitaciones interiores, no les creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, escuche, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes en el cielo con poder y con gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de los cielos hasta el otro. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras!, ¿no? El Señor contesta. Y bueno, pues ahí está muy claro. Pero recuerde, esto es solo la introducción. Solo la introducción. Todavía no estamos de lleno en el Nuevo Testamento, ¿eh? En el colmo de los excesos cometidos por Antíoco, los judíos forzados a adorar ídolos y a comer la carne de sacrificios inmundos, se levantaron bajo la dirección de un patriota anciano llamado Matatías. Este hombre, con sus 5 hijos, los macabeos, ya vio por qué era importante mencionarlo desde el principio, fueron los valientes líderes en la lucha por la independencia judía. El primer reto fue hecho y Epifanes fue abiertamente desafiado cuando su comisionado trató de obligar al pueblo a participar en los ritos paganos. Matatías, como representante del pueblo, indignado rehusó hacerlo, mató al comisionado y huyó a un retiro en las montañas, e hizo un llamado al pueblo para que se juntara y le siguiera, haciendo un esfuerzo desesperado por alcanzar la libertad. En menos de un año, el viejo guerrero murió, y su hijo Judas lo reemplazó en la lucha. Bajo su dirección inspiradora y la fe restaurada en Dios, cada ejército que fue enviado contra ellos cayó derrotado, hasta que al fin Judas Macabeo tuvo éxito en romper el yugo de invasor extranjero, estableciendo la independencia de los judíos. La familia macabea gobernó entonces por un periodo aproximadamente de 100 años. Volvieron a abrir, a limpiar y a dedicar el templo, y se restauró parte de su esplendor de los días antiguos. Al fin de la independencia judía,
vino como resultado varios factores. Los líderes macabeos finalmente se volvieron egoístas y ambiciosos. La codicia por posesiones y las cosas materiales se sobrepusieron a su patriotismo. Las divisiones del partido debilitaron la causa común. Porque fue durante este periodo que surgieron los grandes partidos. Y aquí voy a mencionar a otros que es importante que usted los tenga ahorita en mente porque los vamos a ir tocando a lo largo de este estudio del Nuevo Testamento. Los fariseos, los saduceos, los esenios. Todos estos son partidos políticos. Qué interesante, ¿verdad? Los sucesores de Antíoco, Epifanes, continuaron la lucha contra la independencia judía, invadiendo la tierra con un gran ejército y determinaron la destrucción del reino conquistado. El hermano de Judas fue asesinado y después de otro año de independencia, desaliento y confusión, Judas hizo la primera alianza con Roma. Ya entramos al punto clave, ¿no? Roma se estaba convirtiendo rápidamente en un poder dominante mundial, y como Daniel lo predijo en sus profecías, esta bestia con dientes de hierro se levantó, destrozó y devoró. A pesar de que la alianza parecía paz para Israel, los judíos estaban destinados a hallar en Roma un perseguidor más terrible que todos los demás. Al final de la lucha por la independencia, vino cuando el ejército romano, bajo la dirección de Pompeyo, otro, asedió la ciudad amada, atacando las murallas y destruyendo totalmente el templo, con una masacre cruel e indescriptible. Y por consiguiente, Judea se convirtió en una provincia romana. Julio César, después de Pompeyo, llegando a Siria 46 años antes del nacimiento de aquel que vino a traer paz a un mundo atormentado, César nombró a Antípater como gobernador de Judea. Antípater nombró a sus dos hijos en puestos de autoridad, Fasaelus sobre Jerusalén y a Herodes sobre Galilea. Ya va teniendo forma esto, ¿cierto? Herodes era menor de 20 años cuando su padre lo nombró gobernador. Después de unos años de crueles eventos, fue nombrado rey de Judea y de los judíos. Ahora entiende usted por qué mandó matar a todos los niños, porque él era el único rey. Qué interesante. Fue durante el reinado de Herodes, de este Herodes, que nació Jesús. Es aquí donde San Mateo comienza su historia, al abrirse las páginas del Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿no? Muy interesante, porque nos da mucha luz a todo lo que vamos a estar viendo durante todo este periodo. Vamos a estar viendo todas estas cosas. Entonces, a menudo que estos son llamados los 400 años de silencio, aunque Dios no habló, se movió decisivamente y soberanamente para tener listo el escenario del mundo y para la llegada del Mesías prometido. La historia progresó exactamente como Dios lo planeó cuando el dominio mundial pasó primero de Persia a Grecia y luego de Grecia a Roma. Cuando todas las piezas estaban en su lugar y había llegado el momento preciso, nació el escogido de Dios, para comprender mejor al mundo en que vivía. Trazaremos brevemente la evolución de la vida judía desde los años del exilio.
Durante los años de cautividad, los exiliados comenzaron a ser llamados judíos, un título que los identificaba como el reino de Judá. Más tarde el nombre se referiría a todos los descendientes de Abraham. El remanente de Israel fiel se dio cuenta de que la nación había sido castigada por ignorar el pacto que habían hecho con Dios de guardar todos sus mandamientos, ¿se acuerdan? Una vez de regreso en la tierra de origen, Dios levantó a Esdras, sacerdote, como líder. La reverencia de Esdras por la ley de Dios y su deseo de conocerla y enseñarla, comenzó un reavivamiento espiritual entre la gente, como lo vemos en Esdras, en el capítulo 7, versículo 10. Vamos allá, por favor, a Esdras, capítulo 7. Dice así: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel, ¿ya vio lo importante de conocer la Biblia? Tenemos que conocer la Biblia, y gracias a Dios que tenemos a personas que han invertido muchos años de su vida, más de la mitad de sus vidas, a estudiar la Biblia para que nosotros podamos tener toda esta información que hoy tenemos. Gracias a Dios por eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora note lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo bueno, sin capítulos, nada más déjame leer unos pequeños fragmentos para no buscarlos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Y leyó el libro durante el tiempo que estaba en la plaza, desde el alba hasta el mediodía, y no se cansaban. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y todo el pueblo respondía: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso que pasaba esto en los tiempos de Nehemías, ¿cierto? Pero note, Esdras se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, a enseñarla de forma clara, expositiva, para que todo el pueblo la pudiera entender con mayor puntualidad. Más tarde, los judíos hicieron un juramento, otra vez hacen un juramento. La obediencia a los mandamientos del Señor. Este pacto expresó un amor renovado por Dios, un respeto creciente por su ley que tenía un efecto profundo en la vida judía. Aunque el templo había sido reconstruido en Jerusalén, los judíos que vivían esparcidos por todo el país se reunían en casas locales de adoración llamadas sinagogas para escuchar y estudiar las Escrituras. Hombres que se dedicaban al estudio, interpretación y defensa de la ley se convirtieron en lo que hoy se conoce como escribas. ¿Ya vio? Rabí era un título de respeto que los judíos daban a sus líderes religiosos. Rabí, maestro.
También tenemos que saber un poquito acerca de los imperios de Grecia y de Roma. Tenemos que conocer un poquito, hermanos, amigos. Recuerden, esto es muy poquito, estoy condensando muchísima información, solamente para irnos rápido, llegar a donde necesitamos ir. Por eso, este punto específico fue titulado, o lo titulé, los 400 años de silencio, porque tenemos que saber todo esto. Aunque es una clase así literalmente de historia, y es muy poca información, pero puede ser mucha información, pero es necesaria para que nosotros podamos llegar entonces a los evangelios. ¿Ok? Entonces, ahora veremos los imperios de Grecia y de Roma. Déjenme, me refresco la garganta. Después de que los griegos conquistaran Persia, forzaron un lenguaje comercial en común a través de todo su imperio que dominaba todo el mundo mediterráneo. El lenguaje y cultura griego tenían un impacto de largo alcance en Israel, incluso hasta el tiempo del nacimiento del Mesías. Muchos judíos conocían la ley solo por una traducción griega de la Biblia hebrea llamada la Septuaginta, porque el hebreo no se hablaba en muchos hogares judíos. Cuando el liderazgo mundial cambió de Grecia a Roma, los romanos iniciaron una paz forzada mediante llamada la Pax Romana, que efectivamente puso fin a años de guerra por todo el imperio. En el plan soberano de Dios, las culturas de Grecia y Roma influenciaron seriamente la vida judía y el lenguaje común y la paz universal. Permitieron que se esparcieran rápidamente las buenas nuevas del Mesías a través del griego, el idioma griego. Por eso es importante estudiarlo. El griego koiné, ese es el griego bíblico, es un griego antiguo. Pero un poquito de más información. ¿Quién mandó a hacer la Septuaginta? Es interesante que bajo el imperio de Alejandro Magno se toma esta iniciativa, ¿no? Él plantaba escuelas porque él estaba a favor de la cultura. Y él manda a plantar algunas escuelas, conquista y lleva cultura. Y con los judíos quería aprender esta, la manda a traducir con 70, y por eso es llamada los 70 o la Septuaginta. Por eso es llamada así. ¿Ok? Poquito de cultura solamente, cultura universal. Todos hemos escuchado de Alejandro Magno. Hay películas inclusive acerca de este personaje, ¿no es cierto? Ahora es importante también los tiempos del Mesías. Al momento del nacimiento del Mesías, Israel estaba dominado por Roma y había sido reducido a la provincia dominada de Palestina, un simple fragmento de la tierra entre los mares Mediterráneo y el Mar Muerto. El templo en Jerusalén permanecía como el centro de la vida judía. Aunque muchos judíos seguían viviendo como colonos, esparcidos en las ciudades a través del imperio, Palestina estaba gobernada localmente por la figura del rey Herodes el Grande, el que les acabo de mencionar. Sin embargo, los verdaderos líderes religiosos y civiles estaban en un grupo de élite de los judíos ortodoxos llamados los fariseos, que ya se los mencioné también. Literales en su interpretación de la ley y legalistas en su práctica. Los fariseos ponían duras exigencias externas a la gente en su adoración a Dios. Otro grupo de líderes religiosos en ese tiempo eran llamados los saduceos. A diferencia de los fariseos, estos líderes fueron más liberales en sus puntos de vista de las Escrituras, incluso al punto de negar
o relacionar lo sobrenatural. Siempre tenían una explicación lógica para todo. Siempre. Y el último punto, los 4 evangelios. El último punto de hoy, que son los 400 años de silencio. Los primeros 4 libros del Antiguo Testamento son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno registra la biografía de una vida, la vida de Jesucristo. Aunque no exhaustiva, los evangelios son exactos e históricos. Cada uno posee un punto de vista único a una identidad unificada del Mesías. La palabra evangelio en inglés es gospel. Se toma del anglosajón gospel y significa simplemente buenas nuevas. Evangelio o evangelión, esa es la palabra. Las buenas nuevas de los evangelios es que Dios ha comprado la redención del hombre. Ahora es importante que hagamos una buena diferencia entre estas cosas. ¿Por qué? Porque hay buenas nuevas. Por eso estas buenas nuevas son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas otras buenas nuevas. Como, por ejemplo, el nacimiento de un bebé. O cuando una mujer está encinta, dice, son las, ¡ay, qué bueno que te embarazas! ¿No es cierto? Y cuando ya nació, bueno, ¿cierto? Esas son buenas nuevas. Son buenas noticias. O cuando a alguien le dan un trabajo que anhelaba, bueno, son buenas noticias, ya te lo dieron. Una buena noticia que ahorita nos causaría mucha alegría es que se ha detenido el COVID. Esa sería una buena noticia. Pero ninguna de estas buenas noticias, o bueno, otra buena noticia en el tiempo del Señor Jesús, de los macabeos y del Antiguo Testamento, era que ya habían ganado una guerra. Y esas eran buenas noticias. ¿Cierto? Bueno, el Evangelio de Jesucristo es más grande que cualquiera de esas otras noticias. Porque aun con no todas aquellas noticias, si usted muere sin Cristo va al infierno. Pero si usted escucha el Evangelio de Jesucristo, usted pone atención en él y usted cree en él, entonces usted va a la gloria con el Padre, reconociendo sus pecados, arrepintiéndose de ellos y cambiando su estilo de vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace buenas noticias? La obra de Cristo. ¿Qué es lo que lo hace buenas noticias? Que a través de él obtenemos el perdón de nuestros pecados. Esos no solamente son buenas noticias, sino que son un notición. La de 8. ¿No? En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Qué interesante, ¿verdad? Qué súper interesante. Como lo dice el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 20. Versículo 31. 20:31. Ay, estoy donde no es. Escucha. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Ya vio? Esto es el Evangelio. Evangelio, buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo. Hasta ahí. Hasta ahí con este punto de los 400 años de silencio
el tiempo que hay entre el final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, y el comienzo del Nuevo Testamento. Si Dios lo permite, el día de mañana vamos a ver ya los evangelios, el extracto de los evangelios. Y empezaremos, si Dios nos lo permite, con los anuncios angelicales. ¿Ok? Por el momento es todo, pero no se vaya. Déjeme terminar en oración y luego regreso a seguir saludando a los que llegaron después, se sentaron hasta atrás y ya no los alcancé a ver. ¿Vale? Vamos a orar, por favor, acompáñenme ahí en su lugar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar juntos. Gracias, Padre nuestro, porque aunque es un poco de historia, sumamente necesaria, Padre nuestro, para poder comprender mejor esta introducción a los evangelios. Por favor, Padre, ayúdanos a seguir documentándonos, a aprender todavía mucho más, para poder ver con mucho mayor claridad tu hermosa palabra. Ayúdanos, Dios, sé con nosotros, permítenos estar aquí día a día a las 2 de la tarde para estudiar tu hermosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.